sin freno a las muertes maternas en Estados Unidos y México, además de polémicas propuestas en pro y en contra de la natalidad en Japón y Egipto. Discuto esto en este episodio de Mirada Demográfica. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez y todos los martes discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo. Así que si te interesa el tema de la demografía, este es el podcast para ti. En el episodio anterior estuve hablando del aumento en la mortalidad de los niños y adolescentes en Estados Unidos. Y en este episodio voy a hablar de otro aumento preocupante en el país, en este caso en las muertes maternas. Un estudio con datos del 2021 del Centro Nacional de Estadística de Salud, que es parte de los CDC, mostró un aumento en la muerte materna en Estados Unidos. Y es que un total de 1.205 mujeres murieron por razones relacionadas a su embarazo durante ese año. Esto representa un aumento de 83% en la muerte materna cuando se compara con el año 2018, donde se reportaron 658 muertes maternas. Y cuando hablamos de muertes maternas, la Organización Mundial de la Salud las define como la muerte durante el embarazo o durante los 42 días posteriores al parto por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo. Lo preocupante no es que solamente es el total de muertes que está aumentando, sino que también se observa un aumento en la tasa de muertes maternas. Y la tasa lo que mide es el riesgo de muerte. O sea que mientras más alta es la tasa, mayor es el riesgo de morir, en este caso de mujeres embarazadas o que tuvieron un parto recientemente. La tasa aumentó de 17.4 por cada 100.000 nacimientos vivos en el 2018 hasta 32.9 por cada 100.000 nacimientos vivos en el 2021. Esta tasa de mortalidad materna de 2021 fue la mayor desde los mediados de los 60. Ya he discutido en varios episodios diferentes indicadores que han aumentado o disminuido grandemente en los últimos años a niveles que no se veían en décadas. Y esto es realmente preocupante, sobre todo cuando estamos hablando de las muertes. Y este problema de muerte materna específicamente es mucho mayor en la población de mujeres negras, donde la tasa de mortalidad fue más del doble que la tasa en las mujeres blancas. Escucha esta cifra. En el 2021, la tasa de mortalidad materna de mujeres negras fue 69.9 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, mientras que la tasa de las mujeres blancas fue 26.6 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Mientras que por otro lado, las mujeres hispanas también registraron un aumento considerable en la tasa de mortalidad materna del año 2020 a 2021 de 18.2 a 28 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Es evidente que en Estados Unidos existe una desigualdad de salud racial que no es de ahora y no solamente en este indicador y que debería ser una prioridad en salud pública. Pero también hay diferencias por edad. La tasa de mortalidad materna de mujeres sobre los 40 años en el 2021 fue 138 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, casi 7 veces más alta que la de las mujeres menores de 25 años, cuya tasa fue de 20.4 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Y esta cifra de 138 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos vivos en las mujeres de sobre 40 años en el 2021 también representa un aumento considerable cuando se compara con el 2020, cuando la tasa era de 107.9 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Históricamente estas tasas tienden a fluctuar porque la mortalidad materna es un evento que se considera de poca frecuencia, o sea, que no se reportan muchos casos cada año, pero según los datos más recientes ha dejado de fluctuar y se ve una tendencia en los últimos años. Expertos aseguran que la pandemia tiene un papel importante en este asunto, yo creo que de eso no hay duda, pero además hay unas condiciones socioeconómicas y una falta de acceso a atención prenatal y postnatal de calidad, sobre todo para las mujeres negras que son las más que se están viendo afectadas por esta mortalidad materna. Estas son cosas que Estados Unidos tiene que trabajar si quiere dejar de ser el país desarrollado con la peor tasa de mortalidad materna del mundo. Pero no parece que realmente exista la voluntad, sobre todo la voluntad política, para hacer lo necesario para atender el asunto. Como en otros problemas, se habla mucho, pero se actúa bien poco. Otro aspecto preocupante para algunos expertos de la materia es la falta de trabajadores en la salud, sobre todo médicos y enfermeras, que dificulta entonces el acceso a la salud de las mujeres embarazadas. Además de esto, un tema interesante pero bien controversial es el de las restricciones al aborto, que según algunos expertos podría retrasar la capacidad de las mujeres para obtener atención por complicaciones del embarazo. Y sobre este tema en diciembre salió un estudio que encontró que las muertes maternas en el 2020 fueron 62% más altas en estados con políticas que restringen el aborto y que estaban aumentando el doble de rápido que los estados que no tienen este tipo de políticas. Muchos de estos estados además mantienen la cobertura de Medicaid por parto limitada
a solamente 60 días y parece que está el mayor problema con respecto a las muertes de las mujeres luego del parto. Y es que sin una cobertura médica y específicamente para personas de lugares más pobres, que son las que podrían tener más problemas para pagar sus cuentas médicas, es menos probable entonces que éstas busquen atención médica y que entonces queden desprovistas de tratamientos necesarios para atender sus condiciones de salud, sobre todo luego del parto. Tanto el tema del aborto como el de la muerte materna son temas muy serios y requieren mucha investigación. Pero es preocupante que mujeres puedan estar siendo víctimas mortales en esta guerra política que existe en Estados Unidos por el tema del aborto y otros temas que restringen el acceso a la salud a algunos grupos particulares, sobre todo el de las mujeres negras. Te voy a dar el enlace de este estudio del aborto y la muerte materna por si lo quieres analizar. Definitivamente este tema de las muertes maternas en Estados Unidos hay que seguirlo de cerca para ver qué ocurre en el 2022 y ver si hay alguna forma de determinar el efecto de la pandemia y otros posibles factores que estén causando el aumento de las tasas. Hay que recordar que las mujeres están teniendo hijos a mayor edad y que la obesidad, que es un factor importante para complicaciones en el embarazo, también ha aumentado en los últimos años. Quiero aprovechar para recordarte que además del enlace al estudio que mencioné previamente, en las notas de podcast también encontrarás el enlace de todas las noticias que discuto en este episodio. Y si quieres escuchar episodios adicionales de este podcast todos los meses, puedes suscribirte a Mirada Demográfica VIP para que recibas episodios exclusivos y de una vez apoyas a que el podcast continúe adelante. El próximo episodio exclusivo va a estar disponible este jueves 30 de marzo solo para los suscriptores de Mirada Demográfica VIP. Y quiero aprovechar para saludar a Sergio Rivera por su apoyo al podcast como miembro de Mirada Demográfica VIP. Nuevamente, muchas gracias por tu apoyo. Vamos a seguir con el tema de la mortalidad materna y es que otra región que tiene una alta tasa de mortalidad materna es México. Sobre todo en México se ve un aumento considerable en las muertes maternas por COVID-19. De 2020 a 2021 las muertes de embarazadas por COVID-19 aumentaron 87%, al pasar de 248 a 465 mujeres fallecidas por esta causa. Estas 465 fallecidas representaron el 45% del total de las 1.036 muertes maternas para ese año. Hasta ese año 2021, esa era la peor cifra de muertes maternas en más de 2 décadas, así que vemos nuevamente aumentos considerables que no se veían en décadas en diferentes indicadores y en diferentes países. Pero esta cifra incluso aumentó un poco más en el 2022 cuando se registraron 1.096 muertes maternas. Definitivamente las muertes maternas son un problema grande en México y como ya vimos también en Estados Unidos. En la región solamente Brasil supera a México en mortalidad materna. Hice el cálculo de la tasa de mortalidad materna para el 2021 y esta fue de cerca de 54.2 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, mucho más alta que en los Estados Unidos, que es el país desarrollado con la tasa de muerte materna más alta a nivel mundial. Además de COVID-19, la noticia hace hincapié en la dejadez del gobierno en atender el problema, sobre todo el de la violencia obstétrica que según la noticia lleva a un mal manejo del embarazo. En la noticia se habla del maltrato por parte de enfermeras y personal médico a las mujeres embarazadas, lo que les causa en estas entonces un estrés constante al asistir a sus consultas médicas. Usted imagínese usted estando embarazada con todo el estrés que eso puede causar y que por encima entonces el personal médico que se supone que lo ayude en el proceso te trate mal. Según Vianey Martín del Campo Vera, abogada especialista en materia de género, las muertes van de la mano de malas prácticas y falta de tacto y que el COVID solamente vino a resaltar problemas que ya existían y que no se han resuelto en décadas. Además del COVID-19, los edemas, los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas fueron algunas de las otras principales causas de muertes maternas durante el 2022. Este problema de la muerte materna es un issue que en muchos casos puede evitarse con una buena atención médica. Y hemos visto una y otra vez, tanto en el caso de México, que parece que es un problema más generalizado, y en el caso de Estados Unidos, donde unos grupos raciales se ven más afectados, como los países fallan en lo básico y como dicen los expertos, se hacen de la vista larga. En estos países hablan mucho de problemas, pero no se toma acción para atender los asuntos de forma seria. Por último, quiero hablar de dos propuestas controversiales que buscan lo opuesto una de la otra. En primer lugar, en Japón han criticado fuertemente al gobierno por una propuesta para perdonar la deuda estudiantil a cambio de que tengan hijos. Esta es una de muchas estrategias que están intentando utilizar en el país para detener la caída libre en la natalidad. La oposición política criticó fuertemente la medida diciendo que exigir un niño a cambio de una reducción de deuda estudiantil es una mala medida
para hacer frente a la baja tasa de natalidad. La realidad es que el tema de la reducción de la natalidad es importante y quién sabe si esta es una estrategia que pudiese funcionar en Japón. No hay detalles de la medida en cuanto a las cantidades que pudiese cubrir y cuál sería el tope tal vez máximo que los estudiantes pudiesen recibir, pero la deuda estudiantil es un issue serio en muchos países, esto incluyendo Estados Unidos, donde ahora mismo está en juego en el Tribunal Supremo millones de dólares en préstamos estudiantiles que pudiesen ser perdonados a la población y quién sabe si estas son cosas que pudiesen inclusive ayudar a la natalidad en otros países. Así que hay que ver finalmente qué pasa con esta medida. La realidad es que muchas medidas para aumentar la natalidad que envuelven incentivos económicos han fracasado, pero muchas de ellas lo que ofrecen es poco y realmente pues no fomentan la natalidad. Y hablando de poco, en el lado contrario tenemos entonces a Egipto. Egipto busca bajar la natalidad y para esto Egipto piensa pagar a las mujeres casadas de entre 21 y 45 años con 2 hijos o menos un incentivo anual de 1.000 libras egipcias o el equivalente a $32. La suma completa se le pagaría cuando cumplan 45 años, o sea, que si está desde los 21 años hasta los 45 y solo tiene un máximo de 2 hijos, tendría cerca de un total de $800. Además, las mujeres deben comprometerse con los términos del proyecto para ser elegibles, incluido un seguimiento periódico, y pierden el derecho a reclamar el dinero si dan a luz un tercer hijo. La realidad es que en Egipto tiene un problema de sobrepoblación, pero en un país, como dice la noticia, que tiene una creencia cultural de que tener más hijos eventualmente traerá más dinero, lo que están ofreciendo parece muy poco. Dudo que familias que quieran tener más de 2 hijos lo dejen de hacer por tan poco dinero, y eso es una de las principales cosas que critican de esta propuesta. Así que vemos como los diferentes países están poniendo cada vez más creativos en sus propuestas, ya sea en pro o en contra de la natalidad, y hay que ver finalmente si alguna de ellas prospera y si tiene éxito en el futuro. Así que esto es todo por este episodio. Recuerda compartir el podcast y suscribirte en tu plataforma favorita o en el canal de YouTube para que te mantengas al tanto de futuros episodios. Y también recuerda que está disponible en Mirada Demográfica VIP para contenido adicional todos los meses y que sirve como una forma de apoyar y mantener activo este podcast. Muchas gracias por escuchar Mirada Demográfica. Hasta la próxima semana.